al... Bien, eso estaba por avisar que podían empezar a grabar los del soporte técnico. Bueno, esta es la sesión de póster número 16 del eje 1. Nos vamos a manejar de la siguiente manera, ¿sí? Las exposiciones son de 5 minutos cada uno. Acá pueden ver el orden en el que van a pasar a presentar. A medida que sea su turno, se les va a dar lugar a que presenten pantalla y se les va a dar la palabra. Y bueno, son 5 minutos, sí, por favor, tratemos de ser respetuosos. Yo si no les voy a recordar un ratito antes que se cumplan, que ya está por llegar el momento. Y bueno, en cuanto a las preguntas, a medida que van exponiendo, si quieren pueden ir haciendo las preguntas por el chat y al finalizar yo voy a pasar las preguntas a los expositores. Sí, bueno, comenzamos entonces con Nicolás Niveiro y el trabajo número 207. ¿No hay nadie de ese grupo? Nadie del trabajo 207, entonces, bueno, del trabajo número 208 del proceso participativo, Marta Rueda tengo acá como que es primera autora, no sé si está Marta o algún otro participante. Bueno, pasamos entonces con el trabajo número 336 que presenta Cristina de una experiencia de extensión universitaria en biofertilización de algodón en el Chaco. Hola, ¿qué Cristina, tal? tenés Buenas la palabra. tardes. Bueno, gracias. Voy a compartir pantalla entonces. Eh, ¿Se ve ahí? ¿Se ve ya la pantalla? ¿Sí? Sí, sí, Dale, perfecto. dale, comienzo entonces. Bueno, este es un trabajo que venimos realizando junto al Instituto Agrotécnico. Yo soy Cristina Sotelo, trabajo en el Instituto Agrotécnico junto con el equipo Germán Pérez. Está la ingeniera Balbi también, que es de cultivos y de la cátedra de introducción de la Facultad de Ciencias Agrarias. Está la ingeniera Mancilla también, que es de la Dirección de Suelo, el ingeniero Silva y Cuadra, que son de la Dirección de Delegación de Agencia, Diego Crey, que también es de la Dirección de Suelo, y René González, que es estudiante de agronomía, que está haciendo su pasantía acá en el instituto. Este trabajo se denomina una experiencia de extensión universitaria en la biofertilización de algodón en la provincia del Chaco. Primero que nada, contarle cuál es el objetivo, ¿no? El objetivo de este trabajo es darle continuidad a un trabajo interinstitucional que venimos realizando ya hace más de 5 años, impulsando distintas prácticas que creemos que son más sustentables, que son más amigables también con el ambiente, como ser la biofertilización, como ser abonos verdes, rotación de cultivos. En esta experiencia lo que queríamos contarles es específicamente la biofertilización que se realizó en el cultivo de algodón, que es un cultivo que acá en el Chaco siempre fue muy importante, ¿no? A nivel cultural, a nivel social y a nivel productivo también. Bueno, las dos experiencias que realizamos fueron en la localidad de San Martín y en la localidad de General Pinedo, ¿sí? Que son polos, digamos, agrícolas donde se cultiva el algodón. Se realizaron inoculaciones al momento de la siembra, como van a ver acá. Voy a correr un poquito. Van a ver que en la localidad de San Martín se realizaron ensayos con polifenoles, con bioestimulante, con tricoderma, con silo de microorganismos eficientes, solución madre y testigo, ¿sí? Y también en Pinedo también se hizo con polifenoles, con bioestimulantes, testigo, tricoderma, bacillus se incorporó acá, ¿sí? Y un tratamiento, y el testigo siempre, ¿no? Bueno, estos son los tratamientos que realizamos al momento de la siembra, que se hizo con los productores, con el delegado de agencia de la provincia. Eso es muy importante, ¿no? Porque los delegados de agencia son los que están en el territorio, que están trabajando con los productores. Así que bueno, eso fue un trabajo realmente
importante con las demás instituciones, ¿no? Como podemos ver acá, vemos los resultados del rendimiento de este cultivo. Van a ver que tenemos acá el bioestimulante, los polifenoles, el bacillus. Este primer trabajo es el que se realizó en General Pinedo, y el que ven en verde es el que se realizó en la localidad de San Martín. Ustedes van a ver que siempre en las inoculaciones vamos a tener mayores rendimientos, ¿sí? Comparando con el tratamiento testigo. Como conclusión de este trabajo, podemos decir que la articulación entre las distintas instituciones permitió, digamos, la difusión de esta técnica de la biofertilización, que el trabajo interinstitucional también contribuyó a unar los esfuerzos para el bien común, porque en realidad hoy a la mañana, como decían en la conferencia, ¿no? Lo importante de poder unirnos las distintas instituciones para poder llevar las distintas técnicas y estos distintos desafíos para cuidar el medio ambiente y para minimizar el uso de los agroquímicos, ¿no? Y la participación de los productores también fue algo muy enriquecedor, ya que ellos mismos vieron, digamos, cuáles fueron las diferencias. En esta otra campaña, ellos mismos ya también fueron los que quisieron comprar estos bioinsumos, ¿no? Y también el intercambio de saberes que hubo con ellos, los técnicos, los productores, los técnicos. Y otra de las cosas muy importantes que nosotros rescatamos de esto fue el trabajo de los estudiantes, ¿no? Los estudiantes nos acompañan al campo, van, hacen las inoculaciones con nosotros, conversan con los productores, ¿no? O sea, este trabajo, digamos, de relaciones es sumamente rico, ¿no? Lo que se cosecha. Y bueno, la idea es continuar con estas experiencias de pequeñas intervenciones, por eso decimos que estamos en transición, ¿no? O sea, en la elección de estas técnicas que queremos impulsar desde el instituto y desde el ministerio. Así que bueno, básicamente eso lo que nosotros queríamos contarles el día de hoy, de nuestra experiencia que realizamos a campo. Bueno, muchísimas gracias, Cristina, por compartir tu experiencia. Y bueno, invitamos al siguiente trabajo. Y bueno, las preguntas que tengan para el equipo de Cristina las pueden ir dejando en el chat. Ahora invitamos al trabajo número 213 de Ernesto Massa, Productividad de una pastura polifítica. Si quieren presentar, Cristina, te pedimos que por favor dejes de compartir. Gracias. Ernesto, te damos la palabra. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo trabajo en INTA Paraná, soy ingeniero agrónomo. Este es un trabajo que se realizó en el campo de un productor, en la zona de María Grande, Entre Ríos, que empieza a ser la zona centro de Entre Ríos, característica porque, bueno, persisten algunos campos de producción de agricultura industrial, con ganadería de monte, de cría, también se hacen pasturas de buena productividad, entonces hay también lotes de engorde, pero bueno, básicamente la provincia de Entre Ríos se caracteriza por tener dos zonas ganaderas bien marcadas, que es la zona centro-norte, más dedicada a la cría, y la zona sur, con los mejores suelos de la provincia, donde se realiza históricamente engorde. Ya eso está un poco desdibujado porque existe mucha producción de feedlot también. Más de 4 millones de cabezas tiene hace más de 25 años la provincia de Entre Ríos, de los cuales más del 40 son vacas, es decir, que tiene una fuerte impronta como zona de cría Entre Ríos, la quinta provincia en stock ganadero, y existe en alrededor de 20.000 productores, que la mayoría de ellos son producciones familiares. Entonces, dentro de esos productores familiares existe una especie también de transición cultural, le llamo yo, porque bueno, hay muchos casos que empiezan a pensar con alguna caída de los paradigmas, digo, esto de pasturas
pasturas de altísima productividad, con muchos insumos. Entonces por eso le pongo que acá básicamente es un seguimiento solamente, sin el uso de insumos químicos. Hay otro tipo de insumos como pueden ser las semillas. De hecho es una pastura polifítica compuesta básicamente por tres especies leguminosas incorporadas: lotus, trébol blanco, trébol rojo, y el componente graminoso lo aporta el pastizal natural, básicamente con presencia de estipas y algunas otras especies. Básicamente se utilizaron jaulas de exclusión, se sembró en 2015, se dejó implantar la pastura. Ahí esa foto que muestra que muestra el PowerPoint, bueno, justamente hay flores de lotus, pero también hay ahí una verbena, quiere decir, digamos, bueno, repito esto del no uso, al productor se le hizo cierto hincapié que trate de tener una pastura bueno, libre de insumo, ¿no? Y él aceptó porque piensa que además de ser más inocuo con el ambiente, va a tener alguna baja de costos y de energía externa, digamos, al sistema. Y parte de la transición agroecológica, una de las cosas que me corrigieron ahí cuando leyeron el texto del trabajo que envié, dice, bueno, hay hincapié un poquito en la transición. Bueno, en un campo donde hay actualmente monte, subutilizado. Una de las cosas que se empezó a mejorar es el uso del monte como complementario del uso de esta pastura particular, que ya le digo cuánto rindió, y también el uso de verdeos invernales de alto costo. Bueno, eso también, se dejaron los verdeos invernales para tratar de empezar a praderizar sin el uso de insumos este tipo de pastura que ahí ven un poquito la foto. Básicamente se hizo el seguimiento durante 3 años. Se lo acompaña al productor en la toma de decisión para que la mejor utilización de la pastura, porque durante los 3 años produjo un poco más de 10.000 kilos. Solamente las pasturas fertilizadas acá en Entre Ríos de Lotus producen en un año más de 8.000. El 50% de esa productividad de los 4.000 kilos se dio básicamente en 2 meses, en 2 estaciones, principalmente primavera y verano. Y por año, el primer año de implantación, fueron 4.800 kilos lo que se produjeron, es decir, básicamente son los testigos de aquellas pasturas sin fertilizar. Hablo de algunos documentos que hay dando vuelta, o algunos trabajos de por acá. Entonces no se aumentó la productividad, sino se hizo hincapié en bajar el insumo, bajar los costos, y tratar de hacer buenos aprovechamientos con categorías clave, es decir, un acompañamiento en ese sentido. No se ha logrado producir más, repito eso. Sí, tiene un subproducto que acá no hablo, por ahí lo nombro al pasar en el trabajo, esto de que la especie que predomina es el lotus. En Entre Ríos el lotus es una pastura que se implanta muy bien naturalmente, por la escorrentía que existe con los arroyos y demás, pero utilizándola ciertamente estratégicamente. Por ejemplo, después de que se hace un pastoreo intenso post floración, bueno, puede emigrar semilla a otros lotes, digamos, con esa famosa siembra culo que se llama, digamos, muy utilizada, no es nada nuevo, pero bueno, por ahí potenciar la mejoría en la composición botánica del resto de los lotes de ganadero con el uso, por ejemplo, de un pastoreo estratégico después de la floración, sabiendo que el lotus, que es la que predominó en esa productividad que yo le hablo, del 4.000 kilos más o menos por año que produjo, un poco más en el primero, bueno, aporta volúmenes en la primavera. Bueno, por ahí comiéndola un par de veces, pero teniendo en cuenta esto de la floración, puede ser exportadora de semillas. En cuanto al acompañamiento del productor, que desde el punto de vista agroecológico es un componente fundamental, bueno, hay que mejorar esto del manejo de Ernesto, por favor, no si podés solamente la ir pastura. redondeando ya las ideas. Sí, no, hay que mejorar el uso de la Estamos, pastura, pero también tratar de entender el resto de los complementos forrajeros para complementar bien la nutrición animal. Gracias. gracias a vos por compartir esta experiencia, y bueno, le invitamos ahora a Florencia a que presente su trabajo número 218 sobre el desarrollo del cultivo de girasol, y le pedimos por favor el soporte técnico si puede compartir el póster. Sí, no hay problema. Cuando deje de compartir, Bueno, Ernesto.
¿Y cómo hago eso? Ernesto. ¿Cómo Arriba, hago? arriba está una opción, ahí dejar de compartir, arriba de todo, en el medio. ¿La Dice ve? uso compartido, pausar el uso de pantalla. Detener tiene que decir, o bueno, a ver, Ah, no, detener, de tiene tener que decir. video. Sí, detener. De tener video, audio, No, video. no, arriba, arriba en el medio, ahí, ahí dice usted está compartiendo pantalla y vaya a detener. Che, no veo. Deja, a ver. ¿Ahí? Sí, ahí está, justamente ahí. Perdón, perdón. No, no hay problema. Ya voy a Hola, compartir ¿se la escucha? pantalla de, Bueno, Sí, del- perfecto, Florencia. bueno, ¿cómo están? Yo soy Florencia Jaimes, de la Unidad Integrada Balcarce. Acá estoy en la Reserva 8, que es uno de los campos donde estamos trabajando. Y el trabajo que les vengo a presentar es el trabajo que estamos haciendo en la Unidad Demostrativa Agroecológica Balcarce. Y es una experiencia que hicimos el año pasado, en el que desarrollamos el cultivo de girasol dentro del módulo. Nosotros tenemos diferentes lotes dentro del módulo con diferentes circuitos y rotaciones propuestas que involucran cultivos, policultivos, cultivos de servicio, pasturas, ganadería y bueno, todo lo que implique la diversificación y la biodiversidad funcional para lograr la propuesta agroecológica extensiva que estamos implementando en nuestra zona, ¿no? En el sudeste bonaerense. Bueno, en esta experiencia la propuesta fue, en principio, incorporar la propuesta del cultivo de girasol con intersiembra de leguminosas, que bueno, no lo logramos, no pudimos lograrlo justamente porque fue un año muy seco y las condiciones de implantación fueron complicadas para las leguminosas. Así que la propuesta de la leguminosa era, por un lado, incorporar otro grupo funcional en el cultivo, la siembra, incorporar otras especies, bueno, soja, arveja, etc. Y también tener una posibilidad de poder controlar qué pasa con las malezas, ¿no? Entonces, al no poder tener un control con las leguminosas, empezamos a usar escardillos, que son maquinarias que dentro de la experimental estaban abandonadas, que no estaban fuera de uso, así que las recuperamos, las utilizamos y pudimos lograr un control muy efectivo o un manejo efectivo del intrasurco con el escardillo. Y bueno, y después a lo largo del ciclo analizamos el monitoreo de las malezas, analizamos el rendimiento, tuvimos valores muy interesantes de rendimiento. Y después al final de la propuesta de este cultivo, la idea era poder cosechar con máquinas de la experimental o contratistas, pero también tuvimos problemas. Y bueno, es media hectárea este módulo, esta parte de girasol que sembramos. Y lo que hicimos fue cosechar a mano, digamos, invitando a estudiantes de los primeros años de la facultad, que en esta época de pandemia habían estado sin poder estar en el campo, sin poder ir a clase, era su primera, como eran de primer año, era su primera actividad dentro de la facultad, así que fue algo muy interesante para ellos, aprendiendo un poco de agroecología fuera de las aulas, en el campo, dentro de la experimental. Y bueno, se hizo la cosecha, prensamos el aceite y ahora lo estamos embotellando para poder circularlo en economías horizontales de Mar del Plata, que hay diferentes grupos que venden productos agroecológicos. Así que bueno, digamos que se llama Che Verde, el grupo que lo estaría comercializando, así que estamos en eso, estamos en la etapa del embotellamiento. Y bueno, quería mostrarles esta experiencia
vamos a seguir publicando las cosas que estamos haciendo, no solamente un cultivo, sino ciclos, rotaciones, cuestiones de ganadería, cultivos de servicio, rolado de vicia y bueno, pastoreo racional, entre otros. Así que bueno, una experiencia muy interesante y ojalá que aporte a los que están en la transición agroecológica dentro de la región del sudeste bonaerense. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Florencia, por compartir esto y aparte estando desde el campo y todo, que te hayas podido tomar este tiempito para estar presente acá en el Congreso. Bueno, ya les repito, las preguntas que tengan para todos los disertantes las pueden ir dejando en el chat y las leeremos al final. Bueno, ahora le vamos a dar lugar al trabajo número 224, Biodiversidad de Vegetación Espontánea. Leonel Ceballos presenta. Ya se ve bien, Leonel. No te escuchamos nomás, prende tu micrófono. ¿Me escucha? Perfecto. Hola, bueno, buenas tardes. Bueno, el trabajo que voy a presentar, digamos, corresponde al trabajo que realizamos con Celeste Canicini y Susana Estupino bajo, digamos, el fundamento de mi trabajo de tesina de grado para optar por el título de licenciado en biodiversidad en la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, nuestro foco, digamos, estuvo en lo que, como bien denomina el título, en la biodiversidad de vegetación espontánea, en un lote con manejo, digamos, convencional y también transición agroecológica. Digamos, es numerosa la bibliografía, digamos, que sustenta los servicios ecológicos que ofrece la vegetación espontánea, digamos, a los agroecosistemas. Y también encontramos, digamos, bibliografía que menciona, digamos, que las diferentes modalidades de manejo impactan sobre esta biodiversidad de vegetación espontánea. Y dentro de esta modalidad de manejo nosotros encontramos en este establecimiento, como ya mencioné, manejo convencional, que básicamente es aquel que utiliza insumos, y hay el modelo en transición agroecológica, donde bueno, hay reducción de insumos y promoción de la biodiversidad. Bueno, bajo esto el objetivo, digamos, de nuestro trabajo, uno de los objetivos, fue evaluar la biodiversidad de vegetación espontánea a distintas escalas espaciales en un establecimiento agrícola ubicado en el distrito Brutli Norte de la provincia de Santa Fe. Es una localidad que está aproximadamente a 40 kilómetros de la localidad de Esperanza, en el departamento de Las Colonias, en la provincia, en el centro de la provincia, más o menos. Bueno, también cabe mencionar que una de las partes de este trabajo nosotros lo hemos presentado en el Congreso Latinoamericano de Agroecología el año pasado, y ahora estamos presentando, digamos, otro de los resultados que obtuvimos en la tesina. Bueno, la metodología, el campo, digamos, en sí, el establecimiento, era próximo al periurbano, digamos, de Brutli Norte, un pueblo muy chiquito, de aproximadamente 5 manzanas, y bueno, tenía 12 hectáreas. 6 con manejo convencional y 6 con manejo en transición agroecológica. Nosotros realizamos un muestreo al azar estratificado, digamos, tanto en parcelas cultivadas como en parches o parcelas seminaturales. A estas parches seminaturales le denominamos cultivo, monte y molino, y solamente se encontraban estos parches en el lote en transición agroecológica. La fecha de muestreo fue entre primavera del 2018 e invierno del 2019. Calculamos la diversidad a través del índice de llano y sus componentes de riqueza y equitabilidad, comparando las parcelas de cultivo de ambos tipos de manejo, y también, digamos, calculamos la diversidad beta a través del índice de Whittaker en el lote en transición agroecológica. Bueno, los resultados que obtuvimos, como bien se pueden observar en los gráficos, es que la diversidad a través del índice llano, digamos, tanto y sus componentes de equitabilidad y riqueza fueron mayores, digamos, durante toda la etapa del muestreo en el lote en transición agroecológica. Bueno, salvo en una de las estaciones en otoño hemos encontrado mayor parte de riqueza, mayor riqueza
en el lote convencional, pero bueno, en el resto de las estaciones y de los índices han sido mayores en el lote en transición agroecológica. En cuanto a la diversidad beta, digamos que refleja el grado de heterogeneidad en cuanto a las muestras obtenidas. Hemos tenido un beta igual a 2, por lo cual, digamos, establecemos que hay un nivel medio de heterogeneidad en cuanto a las parcelas seminaturales en el lote en transición agroecológica. Bueno, los resultados, nosotros decimos que podrían deberse al menor disturbio, dado por la ausencia de insumos químicos en el lote en transición agroecológica, ya que esto, digamos, mantiene la calidad del hábitat, favoreciendo la presencia de plantas tanto en el área cultivada como en los márgenes. Y bueno, como conclusiones de este objetivo, nosotros señalamos que las diferentes formas de manejo en la zona de Trujillo Norte impactan de manera diferencial sobre la diversidad de plantas espontáneas, y la transición hacia sistemas agroecológicos basados en prácticas que reduzcan el uso de insumos y la conservación de hábitats seminaturales promueven la biodiversidad en los paisajes agrícolas. Esas serían las conclusiones, y bueno, nuestra intención, digamos, es continuar con ese trabajo en la zona, digamos, aumentando la muestra, digamos, trabajando más a nivel departamento. Así que bueno, esa es la presentación. Bueno, muchísimas gracias, Leonel. Bueno, Ahora le damos lugar a Silvia Albertini, está presente. Va a Sí, hola. presentar el trabajo número 229 de abundancia de ortópteros. Ahí ya comparto pantalla. Bueno, ¿Está compartiendo? Sí, ahí ¿Se se ve? ve, ahí se sí, ve. sí. ¿Se ve? A ver si puedo. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Silvia Albertini, soy estudiante de licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensuras de la Universidad Nacional del Nordeste. Y bueno, actualmente estoy desarrollando mi trabajo final de graduación en el Laboratorio de Herbivoría y Control Biológico en Humedales en el Centro de Ecología Aplicada del Litoral. Y este póster está relacionado, digamos, con mi tesina. Bueno, el título es Abundancia de ortópteros durante diferentes etapas fenológicas del cultivo de arroz en Corrientes. Bueno, como algunos sabrán, los ortópteros son un grupo de insectos, bueno, donde hay 25.000 especies descritas hasta el momento. Y dentro de este grupo hay varias especies que son consideradas plagas en distintos cultivos, y entre ellos está el arroz. Para lo que es la Argentina en sí, no hay muchos estudios de ortópteros en arroceras, y mucho menos para la región del NEA, por lo que el objetivo de este trabajo es aportar conocimientos relacionados con la abundancia de los ortópteros en las arroceras, teniendo en cuenta distintos estadios fenológicos de la planta. Lo que hicimos fue, bueno, muestrear 10 arroceras en las regiones de Empedrado, Ramada Paso y Verón de Estrada, durante 4 etapas fenológicas del cultivo, 2 vegetativas y 2 reproductivas. Las vegetativas fueron macollaje y diferenciación, y las reproductivas fueron floración y maduración. Lo que se hizo fue, bueno, colectar, se muestraron 10 parcelas en cada arrocera durante las 4 etapas fenológicas, y bueno, se colectaron los insectos de manera manual utilizando una red entomológica de 30 centímetros de diámetro, y luego, bueno, se conservaron los insectos en etanol al 96% y se llevaron al laboratorio para poder identificarlos utilizando claves específicas. Bueno, hasta el momento solamente llegamos a nivel de familia, porque no hay muchas claves para lo que son ortópteros semiacuáticos en Argentina, así que estamos en el momento consultando con distintos taxónomos dentro de Argentina, pero también con taxónomos de Brasil y Paraguay, para que nos ayuden a llegar a género y especie. Pero bueno, de los ortópteros que colectamos, que bueno, en total fueron 472 ejemplares, hubieron 2 familias que fueron las más representativas,
una fue acridide y la otra fue tetigonide. Tetigonide, bueno, fue la más representativa, más abundante, representando el 93% de la muestra. Lo que hicimos primero, bueno, fue, sin discriminar familias, quisimos ver si había, en qué momento, digamos, en qué etapas fenológicas del arroz eran más abundantes. Y bueno, como se ve en la figura 1, podemos ver que fueron más abundantes en las etapas reproductivas. Primero, bueno, en primer lugar está la etapa de floración, en segundo de maduración. Y después lo que hicimos fue, bueno, ver, enfocándonos en estas dos familias que fueron las más representativas, acridide y tetigonide, ver si había diferencias significativas en la abundancia entre estas etapas vegetativas y reproductivas. Vimos que, bueno, para acridide no hubo diferencias significativas, mientras que para tetigonide sí, fueron mucho más abundantes en las etapas reproductivas del arroz. Y bueno, esto es importante porque hay reportes de tetigónidos plagas en arroz en otros países, por lo cual esto es importante, ya que deberían ser considerados dentro de los monitoreos de potenciales plagas. Si bien, bueno, en mi trabajo final de graduación también está contemplado hacer disecciones del estómago de los tetigónidos y ver si efectivamente hay epidermis de arroz y decir, bueno, sí se están alimentando de ese cultivo. Estos fueron los datos a los que llegamos por el momento. Y bueno, para concluir decimos que los resultados presentados aportan datos importantes para ser considerados en el desarrollo de estrategias agroecológicas de manejo integrado, en las que se requiere identificar las plagas potenciales, conocer su bioecología e identificar los factores que regulan sus poblaciones para formular con bases sólidas el plan de manejo a seguir. Así que bueno. Bueno, muchas gracias. No sé cómo... Gracias a vos, Silvia. Ahí está. Bien, Bueno, ahí está. muchas gracias. Bueno, ahora le damos la palabra entonces al trabajo número 249 de estructuras tróficas de artrópodos, de Ángelo Catalano, o Ángela, a ver. No sé si está ese grupo, el del trabajo número 249 de estructuras tróficas de artrópodos. ¿Hay alguien presente? Bueno, pasamos entonces al trabajo número 250 de concentración y disponibilidad de fósforo de Alejandra de los Ríos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida, Alejandra. Gracias. A ver, vamos a intentar. A ver ahí. ¿Estamos? Sí, se ve bien. Bueno, perfecto. Bueno, les comento, el trabajo que voy a presentar es concentración y disponibilidad de fósforo en un suelo hortícola urbano. Yo soy docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y bueno, acá somos un grupo de docentes y de alumnos, que esta es una parte de un trabajo un poco más extenso que hemos hecho. Bueno, les comento que el fósforo es un macronutriente esencial para el crecimiento vegetal, y una de las características más importantes que tiene es su insolubilidad. Las principales, digamos, salidas de fósforo de los agroecosistemas es por cosecha, por la exportación de los productos obtenidos, y las pérdidas debidas a erosión, lixiviación o escurrimiento superficial son mínimas debido a la alta interacción que tiene este elemento, el fósforo, con el suelo. Así que, bueno, deben contemplarse justamente ingresos de fósforo mediante el agregado de enmiendas. En la agricultura convencional se utilizan muchos fertilizantes fosforados con las consecuentes digamos, contaminaciones de los cuerpos de agua, los procesos de eutrofización que ya conocemos. Incluso junto con los fertilizantes se pueden incorporar impurezas como metales pesados. Entonces, bueno, en este trabajo el objetivo fue evaluar el efecto de la incorporación de enmiendas, de distintas enmiendas, en la concentración y la disponibilidad de fósforo en una huerta urbana.
Esta huerta es una huerta del predio de la Facultad de Agronomía, está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es una huerta experimental. Y bueno, en este terreno se seleccionó una porción de terreno de unos 30 metros de largo por 1 metro de ancho, se dividió en 30 parcelas de 1 metro cuadrado y se realizaron 5 tratamientos. Esos tratamientos fueron el agregado de harina de hueso, microorganismos del género Pseudomonas, el agregado de humus, un tratamiento de combinación de harina de hueso y microorganismos y el tratamiento, digamos, testigo. Se tomaron muestras del suelo con barreno antes de la aplicación de los tratamientos y posteriormente a la aplicación de los tratamientos. Y se realizaron, digamos, análisis físico-químicos de rutina, como pH, conductividad eléctrica. Este suelo estaba caracterizado por un pH levemente ácido y conductividad eléctrica baja. Se determinó materia orgánica. Bueno, los análisis de rutina, pero específicamente ahora queremos enfocarnos en el fósforo total y el fósforo extractable, que fue determinado luego de 180 días de aplicación de los tratamientos. En este caso, luego de los tratamientos, justamente el fósforo total, lo que vemos es que se vio en un estado inicial, teníamos fósforo inicial unos 767 ppm de fósforo, y fósforo extractable 13,24 partes por millón, o sea que el fósforo extractable era un 1,7% del fósforo total, al inicio. Luego de los tratamientos, lo que se vio es que hubo un incremento significativo en el tratamiento de harina de hueso más microorganismos, intermedio en el caso del tratamiento harina de hueso y menores en los restantes tratamientos. Eso en cuanto al fósforo total. En cuanto al fósforo extractable, digamos, la tendencia fue similar, se incrementó en un 158% respecto del testigo, el fósforo extractable, en el tratamiento harina de hueso más microorganismos. O sea, acá el tema fue que nosotros lo que pudimos ver es que el tratamiento, digamos, conjunto entre la aplicación de una fuente, un aporte directo de fósforo, una fuente importante de fósforo como es la harina de hueso, con los microorganismos, produjeron, digamos, un aumento en el fósforo extractable del suelo. No así la incorporación sola de la fuente fosforada, o sea, de harina de hueso solo o los microorganismos solo. Digamos que el tratamiento donde se produce esa interacción entre el fósforo y los microorganismos fue el que dio justamente el mayor resultado. Por eso, acá en las conclusiones, les comento que la adición de microorganismos, pseudomonas, en los procesos de enmiendas con fuentes de alto contenido de fósforo, mostró un efecto sinérgico, ¿no? Que fue el caso que les comenté con la harina de hueso y los microorganismos. Justamente porque los microorganismos posiblemente permitieron solubilizar formas insolubles de estos compuestos fosfóricos inorgánicos e incrementar la mineralización del fósforo orgánico. Entonces, bueno, pensamos que esto sería una estrategia útil para incrementar el fósforo disponible en lotes, y bueno, que puede ser a lo mejor una herramienta, una estrategia disponible para los productores. Bueno, muchas gracias, esto es lo que les quería comentar. Y bueno, voy a dejar de compartir. Bueno, muchas gracias, Creo Alejandra. si puedo, a ver, esperen. Acá, muy bien. Perfecto. Bueno, les agradezco mucho la atención. Te agradecemos a vos por haber participado. Y bueno, ahora lo invitamos a Nicolás a que presente el trabajo número Hola, buenas. 207. Perfecto.
Bien, ¿se llega a ver el póster? Sí, sí, Sí. perfecto. Perfecto. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Antes que nada me disculpo por llegar un poquito tarde a la reunión, me costó encontrar el link para poder acceder. El trabajo que les estoy por presentar es optimizando la producción de inóculo para hacer el cultivo de hongos en el nordeste de Argentina. El cultivo de hongos es actualmente considerado como un método muy interesante por ahí para implementar en zonas periurbanas o urbanas o rurales incluso, sobre todo en personas de bajos recursos o quienes estén interesados en producirlo, ya que presenta una relativa baja inversión para su producción, un poco espacio para producirlo y un retorno relativamente rápido. Para la producción de hongos son indispensables tres cosas o tres factores son los más importantes a tener en cuenta. Uno es la producción de inóculo, es decir, la semilla del hongo. Dos es la obtención de los sustratos, que tienen que ser cercanos, sustratos que tienen que ser desechos de la industria agropecuaria o agroindustrial en lo posible. Y tres, debemos tener un lugar o un ambiente con las condiciones apropiadas para poder hacer crecer y desarrollar estos hongos. Este trabajo concretamente se centra en, en obtener, digamos, las mejores fuentes de sustrato y tratamientos para hacer el inóculo o la semilla del hongo de forma más eficiente y más productiva. Para esto lo que hicimos es trabajar, este es un trabajo que se articula entre varios alumnos y son varios ensayos chicos que hicieron varios alumnos que están ahí como integrantes, como autores. Entonces se hicieron dos ensayos principales. El primero es para determinar qué sustrato fue el más óptimo o el mejor para la producción de hongos. Para eso se evaluó el crecimiento de una cepa de Pleurotus ostratus en varios sustratos disponibles acá en la zona y económicos, como por ejemplo avena, arroz, granos de arroz, cascarilla de arroz, paja de arroz, granos de maíz y acerrín de eucaliptos. Elegimos esos porque consideramos que eran los sustratos más abundantes y más económicos que se presentaban en la región. Tradicionalmente, lo que es el inóculo o la semilla de los hongos en la zona pampeana se hace sobre granos de trigo. Pero acá, al no tener esa presencia de trigo, la idea era testear qué otros granos o qué otros sustratos nos servirían para poder hacer este inóculo. El segundo ensayo que realizamos es analizar qué tratamiento o qué pretratamiento se le puede realizar a los sustratos para ver, cómo se desarrolla mejor el micelio. En este caso, analizamos 9 tratamientos en 2 cepas, una cepa de Pleurotus y una cepa de Ganoderma. Se testeó 2 cosas. Por un lado, un tratamiento térmico, es decir, que los granos y el sustrato seleccionado se hicieron 3 tratamientos térmicos. Se lo hervió por 5 minutos, se lo hervió por 15 minutos y por otro lado se lo dejó en remojo en agua caliente sin hervor por 12 horas, por 24 horas, por un día completo. Y por otro lado se evaluó la incorporación de aditivos. Se evaluó la incorporación de cal como una sustancia que alcaliniza el sustrato y la incorporación o el aditivado con triple salvado, para hacer más fuerte o incentivar el crecimiento del micelio de los hongos. Como resultados, se observó que los sustratos más aptos, que en los que creció con mayor velocidad el micelio, fueron la avena y la cáscara de arroz. Optamos por elegir la avena porque tuvo un desarrollo más sostenido a lo largo del crecimiento. Entonces, la avena fue la que tomamos como el sustrato y sobre el cual se hicieron los tratamientos térmicos. Los tratamientos térmicos que mejor resultaron fueron, para el caso de Pleurotus, fue el tratamiento de hervido por 5 minutos con agregado de cal,
Y en el caso de Ganoderma, el tratamiento seleccionado o más eficiente fue el de hervido por 5 minutos con agregado de salvado. Una cosa interesante con los agregados de salvado es que en el caso de Pleurotus, como se ve en estos gráficos de acá, el agregado de salvado hizo que el desarrollo de la semilla fuera muy fácil o muy propenso a contaminarse, por lo que desestimamos o no recomendamos el agregado de salvado en la producción de inóculo para Pleurotus ostratus. Por otro lado, en el caso de Ganoderma, observamos que los tratamientos con agregado de salvado, estos dos principalmente en el remojo y con 5 minutos, fueron los que presentaron un crecimiento un mucho mejor desarrollo del micelio, mucho más tenaz, lo cual hizo que sea elegido, junto con los 5 minutos de tratamiento térmico, que es el que presenta menos gasto de energía, los más adecuados. Concluyendo, podemos decir entonces que para la producción de inóculo, en distintas cepas o distintas especies, no hay un único tratamiento a seguir, que hay que estudiar las distintas cepas y las distintas especies para poder ver cuál se ajusta mejor a qué condiciones, y que en este caso, con las 2 cepas estudiadas, para Pleurotus ostratus, encontramos que el hervor por 5 minutos con el agregado de cal es el ideal, mientras que para Ganoderma, el hervor por 5 minutos con el agregado de salvado sería el ideal. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Nicolás. Y bueno, ahora le vamos a dar lugar al trabajo número 208, que lo va a presentar Analía Flores. Compartir pantalla, Nicolás. Estoy en eso, estoy buscando dónde. Ahí está. Ahí ya está, perfecto. Muchas gracias. Bueno, Analía, te escuchamos. Gracias a vos. Hola, no sé si me pueden ver. No, no se ve. No. ¿Está tapada la cámara o está...? Sí. Ahí está. Ahí está, perfecto. Muy bien, ¿se puede ver el póster? Sí, se ve. Sí, perfectamente. Perfecto, bueno, muchas gracias, buenas tardes, soy Analía Flores y realicé este trabajo que denominé Proceso Participativo para alcanzar una buena huerta en el marco de una PPS de la carrera de técnico fitosanitarista de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Bueno, con este trabajo lo que yo buscaba era realizar un trabajo con una familia que perteneciera a la agricultura familiar, poder realizar un diagnóstico de su agroecosistema y generar estrategias en donde yo pudiera aplicar algunas prácticas agroecológicas sencillas, pero no por eso menos eficientes. Entonces nos contactamos desde la facultad con la sección de agricultura familiar del INTA, nos conectamos a través de ellos con una familia, la familia Villanueva, y empezamos a trabajar en su predio. Para hacer este diagnóstico participativo, primero que nada hicimos un taller de mapeo participativo, en donde la familia fue describiendo su sistema en mapas, y a través de ello obtuvimos algunas conclusiones que nos permitían entender la dinámica y la composición del sistema. Por ejemplo, como que el sistema era diversificado, que tenían componentes animal, que el agua que proveía este sistema no era suficiente, que la familia no se dedicaba exclusivamente al sistema, sino que lo hacía solamente en sus tiempos libres, que había preferencias y habilidades de acuerdo al género, y que se generaban distintos productos para la venta, pero que no tenían un lugar fijo de venta.
También concluimos que el agroecosistema no era un sistema insumo dependiente porque básicamente usaban o reusaban una diversidad de productos de descarte de otros sistemas o de otros lugares. La familia le gustaba mucho este tipo de trabajo, pero era un trabajo que hacían en sus tiempos libres, pero estaba muy motivada. Por otro lado, se realizó un análisis del suelo, en donde usamos y probamos la técnica de la cromatografía circular de Pfeiffer. Tomamos 11 puntos de muestreo en el agroecosistema y definimos y obtuvimos, 11 cromatogramas. De esos 11 cromatogramas se definieron 2 patrones, los puntos de muestreo en donde encontramos cromas menos deseables y por otro lado los puntos en donde encontramos cromas deseables y en donde pudimos ver que se estaba haciendo un manejo del suelo óptimo, de suelo y sustrato. Por otro lado, para el diagnóstico lo que hicimos fue aplicar la metodología de MESMIS para determinar los indicadores de sostenibilidad. Para este caso invitamos a otros grupos de productores, hicimos un taller en donde se trabajó sobre 3 dimensiones, por un lado la económico-productiva, por el otro lado socioinstitucional y por otro lado la ambiental, y después en total obtuvimos 35 indicadores en el taller, pero condensamos o reducimos en plenario a solamente 13 indicadores. De esos 3 indicadores, cada grupo de productores realizó su propio gráfico de araña. En este caso se muestra el de la familia Villanueva. Y en el mismo taller determinamos en qué punto de esos 13 indicadores se encontraba el agroecosistema. Bueno, finalmente con estas 3 metodologías hicimos un taller integrador para poder obtener las estrategias de mejora en función de los 13 indicadores de sostenibilidad. Entonces se decidieron realizar, por ejemplo, prácticas para mejora del suelo, por un lado, y por el otro, prácticas que tuvieron impacto en la diversificación del sistema. Para la mejora del suelo se definió realizar la reproducción de microorganismos del monte, también enriquecer con cenizas los suelos y los sustratos, que tiene un efecto muy parecido a la harina de hueso que mencionó hace un ratito otra expositora, porque es una fuente muy grande de distintos minerales. Por otro lado, decidimos hacer e incorporar carbón bioactivado, también ampliar el lombricario, porque la familia tenía un lombricario, pero necesitaban agrandarlo, y cubrir el suelo con mulching. Por el lado de la diversificación del sistema, decidimos que había que hacer asociación de cultivos, cultivar leguminosas, rotaciones, enriquecer con flores y aromáticas, poder fabricar hoteles de insectos, suplementar el alimento de las gallinas con algunos productos que se pudieran sembrar en la huerta para las gallinas. Bueno, la idea era básicamente poder generar prácticas sumamente sencillas, adaptadas a la realidad de la familia, porque esta familia, digamos, básicamente no hacía inversiones grandes en la huerta, solamente compraban el alimento para la gallina, ¿no? Hicimos los microorganismos de monte, pudimos hacerlos en bolsas de alimentos, porque no tenían tachos, por ejemplo, pero los pudimos hacer en bolsas de alimentos y resultó muy bien. Hicimos un taller para la fabricación de carbón en tachos de descarte de combustible, y después con estos 2 bioinsumos hicimos el carbón bioactivado.
Las cenizas eran muy fáciles de obtener porque ellos tenían un horno a leña. La ampliación del lombricario, por ejemplo, se hizo con tachos de descarte de pintura. El mulching, se pensó, por ejemplo, en buscar restos de virutas de aserradero y usarlos como mulching. Y bueno, todas las otras prácticas básicamente eran prácticas sumamente accesibles, pero la idea era repensar en cómo todas estas prácticas impactaban en esos indicadores que habíamos definido y que iban a ir mejorando y a veces generaban sinergias dentro del sistema. Por ejemplo, una cosa muy llamativa para los productores era que ellos habían encontrado, por ejemplo, que el agua era un problema que todos tenían, no solamente esta familia, pero si ellos mejoraban la calidad del suelo, podían mejorar la disponibilidad del agua para las plantas. Y estas eran algunas cosas que ellos no estaban teniendo en cuenta. Bueno, ese tipo de discusiones se fue generando a través del proceso participativo, que fue permitiendo, digamos, deducir en conjunto qué metodologías o qué prácticas podríamos hacer para las mejoras. Como conclusiones, sobresaltar que el proceso participativo requiere mucho tiempo porque es muy difícil la organización, encontrarse, planificar los encuentros, pero se obtienen conclusiones o se enriquece este proceso de transición. También otra cosa muy llamativa o importante es que los productores tienen mucha demanda de capacitación y requieren el acompañamiento en esta transición, digamos que les interesa aprender estas tecnologías, pero por ahí no todos los técnicos, digamos que la capacitación también tiene que ser por parte de los técnicos de las instituciones. Bueno, otra conclusión importante es que todo lo que pudimos hacer desde la cromatografía, los microorganismos de monte y el carbón bioactivado que nunca se habían hecho, fueron muy exitosas y no resultaron complicadas. Bueno, el proceso participativo permite que las familias adopten finalmente las tecnologías y no que por ahí se haga una práctica sin saber por qué, ¿no? Permite entender el por qué estamos haciendo o realizando estas estrategias. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Analía. Del trabajo número 251, ¿hay algún participante presente? Solo tengo anotado a Leandro Rodríguez Correa. Nayara, Marcela, nadie. Bueno, y vuelvo a preguntar por el trabajo número 249 de Ángelo Catalano. Tampoco hay nadie presente. Bueno, tenemos 2 minutitos para hacer preguntas. No sé si alguien, veo que en el chat nadie preguntó nada. Si alguien tiene algo para agregar antes de cerrar esta sesión. Bueno. Nada por entonces, acá, agradecer sí. nomás. Bueno, espero que nos volvamos a encontrar en el próximo congreso, en el Bolsón, creo que es el próximo. Sí. Está lindo para ir ya organizándonos. Bueno, y decirles que sigan disfrutando lo poquito que queda ahora del congreso, agradecerles su participación. Fue un esfuerzo muy grande para nosotros poder llevar adelante esto que no estábamos acostumbrados para nada a estos encuentros virtuales. También era un desafío, ¿no? Pensar si es que iba a llegar gente o no, porque uno siempre se espera este compartir, este intercambio en vivo, ¿no? Vernos con los que estamos más o menos en lo mismo y poder compartirlo y toda esa camaradería, ¿no? Que se genera en estos congresos. Pero bueno, espero que lo hayan aprovechado y nos estamos viendo muy pronto.
Una Muchas chao. pregunta, gracias a vos. Gracias. una gracias. pregunta. Muchas gracias. Sí, Un saludo. No, ¿estos materiales de la presentación estarán disponibles por ahí? ¿O las actas, digamos, también? Con los resúmenes. Quedan los extensos y quedan los pósters colgados. Pero también quedan las publicaciones en el libro de actas, donde tenemos